Salam alaikum, muy buenas. Hoy estamos con Alejandro del Mas Infante, uno de los nietos de Blas Infante, que posee el reloj y el Corán de Blas Infante. Como ha habido y hace recientemente en un medio muy conocido, un medio digital, se le ha mencionado indirectamente y también se ha mencionado sobre la extracción del Corán. Entonces, don Alejandro se ofrece a aclarar algunas cuestiones. Si quiere, te cedo la palabra y después me gustaría, con tu permiso, hacerte una serie de preguntas. No, bueno, por mi parte, yo poca presentación puedo hacer. Me llamo Alejandro del Mas Infante, el segundo hijo de María de los Ángeles Infante, la tercera hija, segunda, claro, tercera hijo en enumeración de Blas Infante. No, es que no hay mucho más por ahí, ¿no? O sea, fuimos 8 nietos, de los que queda una hija, que es Alegría de las Mercedes, que tenía pocos meses cuando mi abuelo fue, digamos, secuestrado y poco después desapareció de la vista de los vivos. Y no mucho más, pero como hay ciertas especulaciones de los 8 nietos, bueno, adjunto de los 8 nietos solamente hay uno muerto, que es mi hermana María de los Ángeles. Quedan mis dos primos Navarro Infante, mi hermano yo, que fuimos los únicos que nacimos en casa de Blas Infante, mi hermano Francisco Javier, que es el presidente de la Fundación Blas Infante, y yo, y los 3 primos Naranjo Infante, que son los hijos de Alegría. Y no mucho más, ¿no? Por lo demás, lo que tú me preguntes, yo respondo. Y a ver si queda claro, ¿no? ¿De acuerdo? Una de las primeras preguntas, como es lógico, es para intentar de alguna manera disipar cualquier duda sobre cualquier mala intención por parte tuya. Nos gustaría que nos explicara y nos dieras a conocer que cómo ha llegado el Corán de Blas Infante, que aquí lo tenemos. ¿Cómo llega a tus manos el Corán de tu abuelo? Bueno, el Corán y el reloj. No sé qué es lo que más se podría apreciar. Esto es muy importante. No sé qué es lo que más se podría apreciar de una cosa y de la otra, del Corán y del reloj. O qué cabría apreciar entre ambas dos. Pero bueno, las dos son... Tienes que levantarlo para que se pueda ver. Sí, las dos son inapreciables, digamos. No, pero está en mal estado. Hemos hablado muchas veces de restaurarlo, pero esto ya dependerá de la confianza que yo pueda tener en los restauradores y en los no restauradores. En fin, esto es por un lado. Pero bueno, aquí empieza el Corán. Vale. No, es que esto lo quiero dejar claro por otras razones. Bueno, pues esto no pasa nada. Pasa que cuando nosotros vamos a vender la casa a la Junta de Andalucía, nosotros quiero decir, la familia en su conjunto, en el año 2000, a precio de expropiación, entre la casa, los símbolos y unos terrenos accesorios, precio de expropiación por una serie de razones, que la operación es más larga de contar, pues mi tía Luisa Ginesa, que yo creo, por simples razones de edad, que era la persona que más podía recordar todo lo que pasó en aquella casa en el 2 de agosto de 1936, como reconocía en mí cierto dato, cierto cariño especial, pues me dio... Ella ya tenía planeado que el reloj, porque entre otras cosas el reloj lo encontré yo en ciertos sitios, no funcionaba y yo lo hice funcionar, me costó dinero en su momento, vamos, es lo de menos evidentemente, pero vamos, el reloj no hubiera funcionado si no es por mí, tanto para lo bueno como para lo malo. Estaba parado, por cierto, a las 4 menos 20, supongo que de la madrugada. Bien. Entonces, mi tía me dijo que, bueno, que el reloj era para mí, puesto que yo lo había encontrado, etcétera, etcétera, y lo había recuperado, y que qué libro quería yo de la biblioteca que se iba a enumerar y se iba a dejar para cuando se vendiera la casa, quedara en manos de la Junta de Andalucía. Yo pedí el Corán por la sencilla razón de que yo tenía advertido, yo lo había visto varias veces, que el Corán era
pues una especie de incunable, en el sentido de que está completamente anotado por mi abuelo, por varios sitios. Y esto es lo que tenemos que decir, fundamentalmente, que el Corán está anotado por alguien que se llamó Blas Infante, o Blas Infante Pérez, o Blas Infante Pérez de Vargas, como la gente quiere llamar. Las anotaciones son de Blas Infante Pérez de Vargas, no son del tío, del sobrino, del nieto o del bisnieto, no, son de él. Entonces, aquí hay una serie de pistas que el que las quiera ver sin ninguna mala intención, pues conducen a eso, a tener pistas o datos sobre la personalidad de Blas Infante. Y ahora que cada uno opine lo que quiera. Yo no es que sea ni depositario de nada, ni lo dejo de ser. Yo lo que he sido periodista, por suerte o por desgracia, ha habido de todo. Durante 40 años he hecho de menos el periodismo que se hizo, por ejemplo, cuando el caso Watergate, cuando todos los hombres del presidente, por ejemplo, y quizás en aquel periodismo pues no hubiera saltado de la presidencia de Estados Unidos un grandísimo tramposo como fue Richard Nixon. Y ya ahora, pues, de todas las cosas que se quieren decir, mire usted, no sabemos lo que fue Blas Infante o debo de ser. Sí sabemos lo que está escrito en este programa. Sí. De hecho, has contestado, ¿no? Casi contestado una de las preguntas que tenía preparada. Y creo que era la cuarta, pero va a ser la primera que te voy a hacer. ¿Cómo y por qué eligiste, aparte de los que has mencionado, este Corán? Pues por la masa de información que, en mi opinión, que no es ni mucha ni poca, pero es una masa de información que da a entender sobre mi abuelo. Y los que lo hemos analizado, yo podría estar hablando sobre este Corán horas. No es preciso. Voy a decir solamente que aquí concretamente, por ejemplo, ¿no? Capítulo 8, el botín, dado en Medina y compuesto de 76 versículos. Pues en el 59, donde suponemos que Mahoma, quiero suponer, si la suerte de las armas permite que alguno caiga en tus manos, aterroriza con tus suplicios a los que lo sigan, a fin de que piensen en la suerte que les aguarda. No tengas escrúpulos con aquellos de quienes temes el fraude. Bien, entonces la mano de mi abuelo, la mano de Blas Infante, anota un código religioso que ha de ser generalmente aceptado, ha de contener prescripciones para todos los gustos. Eso lo ha escrito Blas Infante. A partir de ahí vengan interpretaciones. Y esto lo disponemos, entre otras muchas frases que hay por aquí, o bastantes anotaciones de versículos, de todo esto. Pues aquí tenemos otra que es al final del capítulo 16, en todos nace la criatura nueva. Aquellos en quienes permanece, estos son los elegidos. Entonces, pues, yo eso, digamos que lo vengo, entre comillas, disfrutando o investigando o sondeando desde el año 2000, con lo cual se genera lo que se llama legalmente, porque he leído algo que, y esto sí lo puedo decir, me ha molestado bastante, un Corán extraído de... No, vamos a ver, un Corán donado por la hija mayor de Blas Infante, que era mi tía, a mí, y que como desde el año 2000 y estamos en 2026, nadie ha presentado la menor alegación legal, digamos, contra esa propiedad, de sobra por muchos años, por lo que se llama usucapión, que no sé si los que escriben o dicen ciertas cosas saben lo que es. Esto pertenece absolutamente a mi propiedad, tanto el Corán como el reloj. Y esto no es... Por cierto, esto es una anotación en esperanto de Blas Infante. Al principio, el encabezamiento de una carta dirigida al Mahatma Gandhi, con el que se carteaba. Entonces, por eso hablo de que el Corán, o este documento en sí, porque es como un incunable, genera un volumen de información tremendo. Para todas aquellas personas que desconocen los secretos que puede tener en las palabras de este Corán, que está traducido del árabe, pero con una dialéctica muy avanzada respecto incluso a la actualidad de hoy día. Totalmente. Yo he tenido la suerte de leer unos cuantos párrafos y la verdad que la riqueza lingüística del castellano ya no la vemos en el día a día, ni siquiera en muchísimos libros. Por cierto, y lo que quería también, esta es la paginita esta que yo quería enseñar antes, donde están las lecturas de don Blas Infante durante una semana. Como aquí no se va a leer a simple vista, pues podemos decir: domingo, Evangelios,
Mateo, lunes, Alcorán. Aquí hay Marte, parece que quiere poner Bautista. El jueves, claramente, Hechos de los Apóstoles. El viernes, el sábado, Pitagóricos, etcétera. Entonces eran las lecturas de este hombre, entre las cuales manifiestamente... Un hombre que constantemente estaba buscando conocimiento. Efectivamente. Para dejar claro una cosa, ¿de tu boca ha salido alguna vez que Blas Infante era musulmán? No, porque yo no puedo saberlo. Yo puedo... Entonces, en primer lugar, antes de empezar a hablar, si lo fuera... Yo no veo ningún problema. No sería ningún problema, número uno, en mi opinión. No, yo, particularmente yo, de acuerdo a la información de que yo dispongo, no es que no creo ni que sí ni que no, creo que no hay pruebas. Si creo que no hay pruebas es como... ¿Usted quién sabe quién fue ya el destripador? Pienso que fue X, pero no lo sé, no puedo gozarlo, no hay un caso. No puedo decirlo, son cosas que se ocurrieron hace 100 años. Hay ¿no? personas que afirman que tú lo has dicho. No, yo no lo he dicho, ni mucho menos, que también lo he leído y me ha causado estupor que en mi boca pongan eso. ¿Cómo voy a decir yo? Primero, yo no voy a afirmar algo de lo que yo no tengo pruebas, pero afirmar que alguien puede ser musulmán por leer el Corán, que como lee el Corán era musulmán. Perdona, entonces todo el que lee el Capital es marxista, o todo aquel que lee los evangelios es católico. Nosotros podemos entender que por percibir ciertos rasgos y virtudes que puedan llevar en sí intrínsecamente y de forma nata al ser humano, podemos considerar que una persona es musulmán sin haberle oído, que es lo que se exige en algunas veces, hacer la shahada, por el hecho de adorar la humanidad, la vida. Sí, lo que él decía. Oye, me parece una visión o cosmovisión totalmente aceptable. A mí la vida me ha enseñado y me sigue enseñando a solo creer las cosas que vienen absolutamente adornadas con datos y pruebas irrefutables. No es este el caso. Considero que a lo mejor hay bastantes pruebas para otra gente. Otra gente dice, hablan de una relación con una serie de órdenes religiosos, de que era católico tal. Yo, en mi opinión, era una especie de visión panteísta de la vida. Verá, una cosa que poca gente sabe, yo lo he dicho algunas otras veces, mi abuelo, por ejemplo, pues tenía lo que no tenía nadie en aquel momento, pues que era bastante fácil por otro lado. En la finca, en la casa donde yo nací, pues había, aparte del rosal de 6 dedos, de un palo del rosal, o dos exactamente, del rosal de 6 dedos de Casas Viejas, una de las mayores muestras de dignidad que han tenido los andaluces en toda su historia, el levantamiento de Casas Viejas, donde él estuvo después. Bueno, pues estaba el rosal, había zufaifo, había níspero, había peras, había peros, había nogales, había olivo, había encina, había granada, había olmo, había una serie... Un pequeño paraíso. Había un estanque de patos que ya también desapareció. Había, bueno, rosas, había madreselva, había... Todo eso se procuró de rodearse de todo ello, pero porque había una visión cosmogónica de que el mundo, digamos que un poco, el mundo está al servicio de sus criaturas y sus criaturas al servicio del mundo. Nosotros somos la parte de un todo y ese todo a su vez es parte nuestra. Y todos juntos, el mundo y nosotros, hacemos un todo. Esto es lo que yo creo. Muy profunda esta reflexión. Pues esto es lo que es. Algo así ha dicho el maestro de Wittgenstein. Claro, como nosotros ya te conocemos, tenemos información sobre ti que a lo mejor otra gente no tiene. Sí. Nosotros tú has dicho ya que has nacido en la misma casa de Blas Infante, claro. Con lo que entendemos te has criado ahí. Claro, sí, ¿Has leído libros de la biblioteca de Blas Infante? Yo no voy a presumir de ello, pero he leído mucho, muchísimo, más de lo que la gente supondría. Entre ellos puedo decir que hay una primera edición de Santa Teresa de Jesús, que por ejemplo si yo hubiera ido a intentar decir, bueno, pues me voy a quedar con un libro para, digamos, intentar revender, no vender o sacarle dinero. Yo me quedo con la primera edición de Santa Teresa de Jesús, del año 1600 y poco. Wow. Vale un auténtico dineral, que allí está, afortunadamente. De los tesoros que no, la gente no sabe que existen en esa casa. ¿Entiendes? O hay
una historia de los papas que finaliza al final del siglo XIX, que por cierto es muy graciosa, que dice historia de los papas, crímenes, envenenamientos, parricidios e incestos de los romanos pontífices desde San Pedro hasta nuestros días. Dios. Es curiosísimo, con toda, bueno, hay que considerar que el papado durante mucho tiempo pues fueron como monarcas absolutos, ¿no? Alejandro VI, el Papa Borgia, que tiene un capítulo, que era español, ahora tiene un capítulo extraordinario, como su tío Calixto III, como Julio II, el Papa de Miguel Ángel, en fin, y todos estos libros, pues, de todo, libros de anatomía, pues, novelas, la historia de España de Pacheco, en fin, que es también la de la Fuente, bueno, este hombre era eso sí se puede decir, espero que nadie se enfade, que era un pozo de sabiduría. No, lo tenemos claro. Su conocimiento, su búsqueda de conocimiento de la profundidad del ser humano, él lo hace patente en la política, Sí. ayudando a ese pueblo oprimido de esos caciques cuando le restituyó sus derechos, que en agradecimiento a su... El reloj. Explícalo, por favor. El reloj que fue un regalo del pueblo de Cantillana, que por cierto, lo mismo que tú estás diciendo, por ganarle un pleito a los jornaleros. El reloj cuyo nombre, vamos, de una firma que existe hoy, Movado, que es una palabra en esperanto que quiere decir movimiento. El esperanto, para los que lo desconozcan, era un idioma que era que es una combinación de idiomas o de lenguas. O sea, que movado, pues es por ejemplo una palabra que combina el movimiento en español, los idiomas latinos, movement en inglés, mover, movimiento. ¿Hay alguna conexión entre el pleito que le ganó Blas Infante a esos agricultores A los con su secuestro y asesinato? Pues según mi misma abuela Angustia, la hubo. La hubo. Ella pensaba o afirmaba que sí, que fue que por haber luchado por los derechos del pueblo fue ajusticiado. Claro, vamos a ver, aquí hay un dato que, como hay que machacarlo todo mucho, el primer gobernador civil de Sevilla, después del llamado alzamiento nacional, el 18 de julio de 1936, pues fue Pedro Parias, tío de mi abuela Angustia, de que era de aquella familia Parias, de que fueron los perdedores de todo el famoso pleito de los Parias. Entonces, pues cundió esa sospecha entre la familia de que eso podía ser así. Pero estamos hablando, en el caso mío, estamos hablando de unos hechos que suceden 20 y tantos años antes de que yo nazca. Entonces, mi abuela murió bastante pronto después de lo que pasó con mi abuelo. Ahora nos vamos a referir un poco a esto. Y entonces ella tuvo esa convicción e incluso así lo dejó anotado en ciertos documentos, en ciertos papeles. Es que la información que nos llega a todos nosotros, a partir ya de lo que es la posguerra, cae un velo de silencio. O sea, que ya lo único que se sabe es que hay una sentencia inicua, una sentencia a muerte a posteriori por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas, con una multa tremenda a posteriori también. Ahora voy a decir varias cosas de esto, cuya cuantía de aquella época es que no merece la pena ni decirla, pero hoy por las tasaciones son varios cientos miles de euros a posteriori por un partido republicano, revolucionario, radical. Bueno, pero una cosa muy curiosa, un partido al que pertenecía, entre otros, o estuvo en esa candidatura, Ramón Franco, el hermano... Era colaborador colaborador y candidato de ese partido. O sea, si Ramón Franco hubiera sobrevivido a la guerra civil, que esa es otra, cuando terminó la guerra, que hubiera hecho el hermano Bonet. Yo creo que ya se encargaron de hacer el trabajo. Desapareció. Antes. Digamos que desapareció y ya está. ¿Tuvo que haber el pleito? Yo me inclino por pensar con estos datos que muy posiblemente en aquella... Queipo de Llano era una especie de rey o de virrey en aquella Sevilla, y en el pozo, en las mazmorras de aquella corte, entre comillas, pues desapareció no solamente mi abuelo, desaparecieron un montón de grandes hombres, o de hombres importantes, porque ahí cayó todo el mundo. Pues para empezar,
el alcalde de Sevilla, Horacio Hermoso, el presidente de la Diputación, los diputados nacionales, diputados andaluces, un andalucista como Rafael Ariza, que esto la gente debe saberlo, el hombre que puso en los colegios los letreros de que los colegios de Sevilla, de que no se maltratara a los pájaros, que era una idea de mi abuelo, pues fue ejecutado vilmente en la tapia del convento de los Remedios. Yo en el caso de... todo fue una desgracia, ¿no? Yo lo que puedo decir, y voy a matizarlo mucho, es que lo que pasó en concreto con mi abuelo, que generó esa tremenda multa, que hoy se puede evaluar en cientos de miles de euros, que generó la expulsión de la familia de la casa, una viuda con 4 niños, de la casa por no poder satisfacer la multa, que ocasionó, aparte de la muerte física del sentenciado, ejecutado, desaparecido, muchas cosas, ocasionó también que, por ejemplo, mi abuela pues contrajo una enfermedad incurable, evidentemente, llegó la angustia, y los 4 niños, que eran 3 niñas y un niño, pues lógicamente no tuvieron trabajo en su vida. El hijo, en el concreto mi tío Luis Blas, tuvo que irse de migrante a Holanda, porque aquí no había forma ni de trabajar. Se fue de migrante a Holanda con 20 duros que le dio el Instituto Nacional de Migración. Se fue a Holanda y en Holanda terminó sus días en 1994 como ciudadano holandés. Pero en España no tuvo trabajo. No veas lo que han tenido que sufrir la familia de Blas Infante. Sufrimiento que, a pesar de la anulación de la sentencia, no ha tenido o ha tenido una dudosa compensación, por llamarlo de alguna manera, bastante dudosa. Nosotros de alguna manera nos sentimos satisfechos por esta aclaración que has podido hacer tú claro, respecto a ese bulo malintencionado de que Blas Infante se hizo musulmán. Aunque entendemos que haya personas, Oye, puede ser. El bulo que tú hayas dicho de alguna manera o que vayas prodigando por ahí de que Blas Infante se ha hecho musulmán, sin importar que haya personas que creemos que sí es musulmán. Pues es posible. Mi opinión es que él tenía una religión suya muy particular en la que incluía dosis, una especie de cosmogonía en la que incluía dosis efectivamente del Islam, incluía dosis de... Él se carteaba con el Mahatma Gandhi, podía incluir dosis de budismo, podía incluir dosis de cristianismo, y entonces hacía como una cosmogonía propia, especial. Esa es mi opinión. Sí, es tuya personal. Puedo estar equivocado. Bueno, puede ser respetable totalmente. Y lo que sí quiero yo dejar claro, otra cosa más, muy clara. Mi abuelo creía firmemente, y esto sí que yo tomé, tanto en lo bueno como en lo malo, que creo que es mucho más lo bueno, que 2 territorios como son el norte de África y Al-Ándalus, en este caso, Al-Ándalus, todo lo que incluyó la fabulosa cultura andalusí, era mucho mejor que estuvieran hermanados que no separados, porque esos territorios de esa manera fuimos muy grandes, lo que la gente, los extremistas, los manipuladores y los ignorantes desconocen. Mandábamos en Europa, mandábamos en la cuenca del Mediterráneo. Cuando hablan además, es que hay que hacer una serie de matizaciones. No existe la menor huella islámica en Andalucía, dicen. No existe, ¿no? Los ignorantes. Los ignorantes. Entonces, el complejo de lo que es hoy la Catedral de Sevilla, con la Giralda, el Patio de los Naranjos, la Giralda, la torre del alminar de la Gran Mezquita de Sevilla, la Gran Mezquita Catedral, entre comillas, de Córdoba, la Alhambra de Granada, etcétera, etcétera, más la cantidad, por ejemplo, la mezquita del Monasterio La Real, pues díganme ustedes dónde salió. Y diremos que los fondos procedentes de esos monumentos, que son los más visitados de España, van a generar una cantidad tremenda de ingresos para la Iglesia. ¿No repercute en España, en el pueblo español? El pueblo andaluz, digamos, que es quien de alguna manera es quien proyecta esta cultura milenaria. Es lógico que el Patio de los Naranjos de Sevilla esté cerrado a los transeúntes, que se ha cerrado hace poco, y que además lo cerró el arzobispo amigo Vallejo, y los ingresos de ese Patio de los Naranjos vayan al Cabildo Catalán de Sevilla. Pregunto si esto es lógico, pero como resulta que es que en Sevilla la mayor parte ni siquiera sabe esto, porque ni se les ocurre entrar en el Patio de los Naranjos. Porque de alguna manera no saben que existe, o porque está vetado solamente a personas que puedan... No, porque no saben. Cuando van a lo mejor le piden dinero por entrar, le piden pagar, y ya claro, pues no pagan,
etcétera, etcétera. Entonces, pues como tantas otras cosas, es como si mañana se les ocurre ponerle cancela a la plaza de Santa Marta o al crucero de Santa Marta. Si conviene económicamente, estoy seguro de que llegará claro, ese día. claro, Llegará ese día. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio para poder aclarar estas cosas. Yo lo que quiero decir es que, según mi humilde opinión, obviamente, fue un crimen terrible, impidió por muchas razones, quiero decir, la desaparición, porque desaparición, aquí no hay rastro de cadáver ni nada. Este es uno de los últimos testigos, curiosamente. Lo de mi abuelo impidió la prosperidad o la materialización de un Estado andaluz. Y sí, yo me declaro totalmente partidario. Yo no comprendo por qué en España se le tiene miedo al Estado federal, en el sentido de que aquí lo que se está consiguiendo es que vascos y catalanes, no sé con cuántos argumentos, tienen todo mi respeto, pero si los vascos y catalanes tienen un estatus X, que ya es prácticamente a nivel de estados federales, Andalucía debería tenerlo. ¿Por qué? Porque Andalucía sí es autosuficiente. O sea, a nosotros nos gustaría desde el Partido Andalusí poder llevar eso a la práctica. Por eso creemos que, como tú acabas de comentar sobre Marruecos y España, que deberían de tender puentes en vez de levantar muros, nosotros como Partido Andalusí, no sé si te lo he comentado, pero estamos tomando una serie de contactos para crear una mesa técnica y estudiar la manera de eliminar las fronteras, haciendo, si es posible, que el otro lado del estrecho, sin contar Ceuta, pues alcance una calidad de vida bastante mejorada a la actual para que no arriesguen sus vidas esos niños, esas mujeres, esas familias, intentando saltar una valla o cruzar un mar a nado. Lógicamente, como bien decía mi abuelo, esto es una crisis de humanidad. O entonces, humanamente debemos de utilizar nuestras capacidades para poder solucionar este tipo de problemas sin que se vuelvan a repetir a costa de vidas de los más vulnerables. Y el que dude de lo que estamos diciendo, es una cosa que es muy fácil. Que revise las imágenes de la gran mezquita Kutubía en Marrakech y que revise las imágenes de la Giralda, a veces no estamos hablando de dos edificios gemelos. Nosotros como Partido Andalusí reconocemos el Estado español, reconocemos la nación andalusí y en nuestro estatuto. Yo voy a decir una cosa y que espero que se me entienda. Yo estoy a punto de no reconocerlo ya. El Estado español me refiero, porque es que yo me niego a reconocer un Estado que no respeta los derechos de los andaluces. Así de fácil. La culpa es de los mismos andaluces. Mientras nosotros como andaluces, andalusíes, no despertemos, nunca llegaremos a alcanzar ese estatus que soñaba Blas Infante, con lo cual es un trabajo de fondo. Esto es un relevo que estamos cogiendo a las nuevas generaciones y esperemos nosotros también traspasarlo a las futuras generaciones. Mira, y además, esto también me viene siempre a la memoria que hablamos de esto. Yo creo que una persona tan respetada como fue, y además un hombre absolutamente de orden en todos los sentidos, Manuel Clavero Arévalo, rector de la Universidad de Sevilla y ministro de Cultura y de las Regiones en la transición, una de las muy últimas entrevistas que don Manuel Clavero dio a Periódico El Mundo, él dijo que él solamente reconocía a un presidente en Andalucía, que era Blas Infante, y que él, de su máxima aspiración, hubiera querido ser ministro de ese presidente. Eso está grabado, lo tengo grabado y a salvo también de miradas indiscretas. Eso lo dijo Manuel Clavero. Mi presidente era Blas Infante. Pues tenía claro ese ideal. Aparte de otras muchas cosas, de cómo él contó en esa misma entrevista, cómo se materializó o cómo se desactivó, verá, lo voy a decir muy técnicamente, cómo se desactivó la maximización de la autonomía andaluza. Y fue por dos andaluces, Felipe González y Alfonso Guerra. O sea, es evidente que hay un trabajo que hay que hacer. Es evidente que esto requiere de tiempo, esfuerzo y de cuántas capacidades podemos ofrecer cada uno de nosotros que conformamos este movimiento andalusí. Está claro que la ciudadanía en su gran mayoría no está concienciada con lo que nosotros pretendemos y ofrecemos, entonces este trabajo será más arduo y se tardará un poco más, pero no será imposible, eso te lo garantizo. Esperemos. Inshallah. Yo, por mi lado, yo he terminado. Si tú quieres añadir una última cosa. Alhamdulillah, alabado sea Dios. Yo creo que podríamos, que la gente pudiera conocer un poco
no creo que sea malo que los andaluces conozcan el árabe. Al No, contrario. en absoluto al revés. Eso les daría unas capacidades para entender otra visión que se trata de esconder, machacándola, prohibiéndola y haciendo que sea algo extraño cuando es inalienable e intrínseco a la nación andaluza, a la nación andalusí, a España, a la península ibérica. Mira, he abierto el Corán por casualidad y casualmente aquí al pie de un versículo del capítulo 15, de la Égira, que Mahoma ha escrito, el profeta ha escrito: hemos hecho surgir de la extensión de la tierra la elevación de los montes y hemos hecho que todos los frutos se den en proporción a las necesidades que han de llenar. Mi abuelo eso lo apostilla con la siguiente palabra: Malthus. ¿Qué significa? Malthus es precisamente el filósofo o el técnico de la redistribución de los bienes. Lo que está diciendo mi abuelo es que en este versículo, digamos, está un antecedente de Malthus, del, llámale economista, de tal, de filósofo, como tú quieras, que ya muchísimo después preconizó esta redistribución de los bienes, digamos, racional. Hemos hecho surgir de la extensión de la tierra la elevación de los montes y hemos hecho que todos los frutos se den en proporción a las necesidades que han de llenar. Y él pone Malthus. Si lo lees. Malthus. Entonces, Mahoma hubiera expresado un pensamiento socrático, digamos, y mi abuelo hubiera puesto Sócrates. Los pensamientos del... porque son palabras de Allah, al fin y al cabo, que Mahoma fue quien las transmitía al pueblo llano. Los mensajes son atemporales. Totalmente. Ya puede pasar 50.000 años, si existe el ser humano y existe todavía el Corán en este planeta, que supongo que existirá, será el mismo mensaje, pero se entenderá o se interpretará de varias maneras diferentes, al igual que está ocurriendo actualmente. Y nosotros tenemos una visión que a lo mejor, por ser españoles, por ser andaluces, por ser de etnia magrebí, una cosmovisión y una visión sobre la realidad que muchísimas personas pues no tienen porque están imbuidas en el día a día, en el trabajar, en la familia, en los problemas, en las enfermedades, en lo que significa subsistir en estos tiempos actuales donde tan difícil es llevarse un pan a la boca como encontrar una casa de alquiler. Un código religioso que quiere ser generalmente aceptado ha de contener prescripciones para todos los gustos. Está claro. Bueno, una cosa que no se me olvide. Cuando alguien dice, que también lo he escuchado, lo he leído, que poner esto por delante o hablar del Blas Infante, que esto lo he leído, del Corán, es hablar en favor de la ultraderecha. Vamos a ver. Sé perfectamente de dónde viene esto. Y esto viene de organizaciones que se quieren llamar de izquierda, pero que no son de izquierda en absoluto, que son vendehumos y vendepatria. Entonces, que son vendehumos y vendepatria, porque además no tienen la menor idea de lo que es o fue la izquierda. Voy a un careo con todos ellos y los desmonto. Y voy a decir una sola cosa. Uno de los portavoces de estas organizaciones, de los más significados, dijo en su día que la financiación esta singular de Cataluña no le parecía bien y no era buena para Andalucía, pero que había que tomarla como fuese para que la ultraderecha no gobernara. La ultraderecha está gobernando. El miedo que tiene esa izquierda radical o esa extrema izquierda a que el fascismo y la extrema derecha prolifere en la política española está obteniendo todos los resultados contrarios a los que ellos desearían. Como si ellos acusan a otras personas de que fomentan ese extremismo de derechas, fomentando o hablando del Islam, por la migración, por ciertos derechos que se quieren conquistar, como el cementerio, en este caso en Algeciras, claro, que como españoles musulmanes no tenemos derecho a ser enterrados dignamente. Es el mismo caso que los monumentos. A mí cuando me dicen, los monumentos, bueno, es que los monumentos los huellas musulmanas, perdone, monumentos andaluces, hechos por andaluces. Ante todo. Andaluces musulmanes o romanos, me da igual. Monumentos andaluces hechos por andalucíes, por andaluces, me da igual. Hechos por andaluces, cuando en las otras regiones, es decir, de lo que hoy se llama España, la gente estaba, con todo mi respeto, cazando osos. Una manera como otra de ganarse la vida, claro. Yo creo que te haría una última pregunta si no se me ocurre nada más. ¿Qué contestarías
a estos insultos que profiere el señor Abascal acerca de tu antepasado? Ignorancia. Bueno, ignorancia. Por una parte hay gran ignorancia, pero no cabe duda de que han encontrado un público que está dispuesto a creerse, pues, partiendo de la base de esa misma ignorancia, pues, auténticas barbaridades. Yo creo, siempre suelo decir, que claro, el gran obstáculo que tendría la Sharia en Andalucía, a ver cómo le quita a toda la gente las tostadas con jamón y con aceite, ¿eh? Ese es lo que más le A partir de preocupa. ahí, Abascal vence. Eso es lo que más le preocupa, pero la corrupción, la financiación Exacto, ilegal exacto. por parte de terceros Exacto. países que están cometiendo La holgazanería, etcétera, etcétera. y esas creaciones de fundaciones para hacerse millonario antes de los 60. No hablamos de lo... Claro. Y no hablamos de las vacaciones secretas de la gente y de las administraciones parasitadas por gente, incluso de otras. Vamos a ver. A mí me parece muy bien que esto se enriquezca por todas partes, pero ya me gustaría a mí que en el País Vasco pudiera trabajar en la administración del País Vasco o de Cataluña andaluces. No, sin embargo, aquí en Andalucía acogemos a gente que viene a trabajar desde otras comunidades autónomas de España por decreto de los partidos de obediencia nacional que mandan en la administración andaluza. Entonces, Andalucía no trabaja para los andaluces. Efectivamente. Las instituciones andaluzas en absoluto trabajan para el pueblo andaluz. No, incluso aquí se ha cambiado el escudo de la presidencia de la Junta de Andalucía por un escudo muy parecido al del Real Valladolid, de fútbol. Desde luego que estamos cada vez más vendidos y nunca mejor dicho. Por mi lado, Bueno, ya, pues nada. por mi parte ya termino. Pues muchas gracias y ya está, ya nos veremos. Gracias a ti, Ya nos Alejandro, veremos. por este tiempo Dios mediante. que nos has dado. Muchas gracias. Salam alaikum. Alaikum salam.